te animo hoy a entrar junto conmigo de la mano y otros hermanos que también lo harán con esta serie nueva, una serie nueva que se titula Discípulos. Discípulos. El motivo, el propósito de esta serie no solamente es seguir navegando por las mismas aguas que comenzamos a navegar en el retiro, sino además que tú llegues a saber, que sepas lo que un discípulo de Cristo debe saber, que sientas lo que un discípulo de Jesús debe sentir y sobre todo que llegues a hacer, que hagas lo que un discípulo de Cristo hace. Hoy iniciamos una aventura que tiene que ver con el mismo llamado, con la manifestación a la práctica de lo que Pedro, Andrés, Juan, los pescadores, pero también María, después de una vida muy desordenada y llena de dolor, después el médico Lucas, Pablo el fariseo y muchos otros discípulos a lo largo de todos los tiempos, ellos vivieron, experimentaron, ellos lo hicieron apasionadamente, el decidir por Jesús, dejando lo que fuera necesario también, y enseñaron a otros a hacer lo mismo. Proclamaron sin duda alguna el nombre de Jesús sin problema. Le declararon Hijo de Dios en sus vidas y con sus palabras. Así que, en primer lugar, es importante preguntarse, ¿qué es un discípulo? Sin duda, aquella persona que decide recibir enseñanza no solamente teórica, sino práctica de un maestro, de un referente. Estar dispuesto a absorber su enseñanza, su escuela, su sistema de vida. Un maestro es el que forma, ayuda a moldear, a modelar a alguien. Y cuando estaba preparando esta reflexión, esta prédica, me acordé de una pregunta que hice cuando estudiaba magisterio, cuando era un poco más joven. Y entonces, una tarde, recuerdo la pregunta que era, ¿qué se espera de nosotros como maestros? ¿Hasta dónde podremos llegar? ¿Será que podemos inspirar, formar a la persona, en este caso a los niños? Para mi sorpresa, la respuesta fue, el tiempo de los maestros ha terminado. Ahora somos profesores. Sobre todo vamos a volcar conocimientos y darles herramientas para que piensen, lo cual esto segundo está muy bien. Pero no en sí ser ejemplo o modelar. Lo importante, ¿qué es un discípulo de Cristo? Una definición sencilla. Aquel que cree todo lo que Cristo dice. Eso quiere decir que habrá que echar fe porque no todo se va a entender. Y aquel que hace todo lo que Cristo manda. Al menos el que va a poner intención en eso. Pero para concretar la definición bíblicamente, un discípulo de Cristo es el que ama a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas, desplegado en todas las cosas y sinceramente. Número 2, el que ama a su próximo o prójimo, y si ama a Dios de verdad, va a amar al prójimo de verdad. Y en tercer lugar, el que hace otros discípulos, tal como Jesús dijo en sus últimas palabras. Esa es la misión. ¿Qué es el discipulado? Sin duda, un proceso de formación transformacional, un camino de vida. Es un proceso, no es un sprint.
es un maratón en el que van a suceder cosas, van a haber transformaciones, metamorfosis, en el que uno está dispuesto a ser ajustado, en el que uno puede, es bueno reconocer cosas para avanzar, un proceso. Así que todos ellos, los primeros discípulos, entraron en ese proceso, y algo también importante que a lo que no estamos muy acostumbrados en este país, al menos por nuestra cultura, es rendición de cuentas. En inglés hay una palabra para eso. En español usamos 3 palabras para acercarnos al significado. Pero eso va a cambiar y es bueno. Conceptos que vamos, o ideas buenas, fundamentales, que se van a ir asentando, compartiendo en esta serie. Vamos a tener un reto semanal, algo concreto que podemos hacer, y un reto o desafío al final de la serie. ¿Recordáis los retos de otras series como Desafío a Servir y algunas más, verdad? Así que hoy iniciamos en cuanto a contenido también en esta primera sesión el enfoque en uno de los atributos vitales para el discípulo. Un atributo que da vida, que da seguridad, que salva vidas y tiene que ver mucho con la seguridad. Este atributo es la obediencia. Algo que no es muy popular hoy en día, pero que marca diferencia. Yo le pedí al Señor, le pedí al Espíritu Santo que me hablara para poder compartir esto. Le pedí que me hiciera entender mejor qué significa obediencia, para poder explicar algo mejor. Y lo hizo. El viernes a las 5 de la madrugada. Así es el Espíritu Santo. Es madrugador porque nosotros también estamos más frescos antes de liarnos con todo el día. Así que 3 palabras sencillas, 3 que están unidas, son de la misma naturaleza. La primera, obediencia, es anclaje. Piensa en un mosquetón. Estuve a punto de decirle a Rubén, trae algo y hacemos algo. Un mosquetón es una pieza que tiene un clic que se usa para engancharse, ¿sí? La idea de la obediencia es, para que lo veas claramente, cuando estás en un avión, en una avioneta, a punto de saltar al vacío, decides anclarte a tu monitor, al guía, al maestro, al instructor. Así que, de forma voluntaria, te anclas a él. A pesar de que alguien en el avión o antes de subir dijera, tú haz lo que quieras, nadie tiene que decirte a quién engancharte. Mira, quizá no haya un abismo como dicen que hay al saltar de la avioneta. Pero tú, por seguridad, te anclas. Así que obedeces. Tenemos un poco la impresión de que la palabra obediencia es un poquito denigrante o es como algo negativo, pero sin duda al Señor le preguntaba y enfocaba aquí, anclaje. La segunda palabra es similar y es sujeción. Es decir, decides voluntariamente estar sujeto. La sujeción no existe si no es voluntaria. Si no, sería imposición. Así como el anclaje me habla de eso físico que se engancha a alguna parte, Pedro dice que la esperanza es el ancla del alma. Así que los barcos se enganchan a algo fijo, al fondo del mar. Y la sujeción es voluntaria. La tercera palabra es unión. Y tiene que ver con que, aunque seamos de naturalezas distintas, quedamos unidos. Esto es el éxito de un matrimonio. Seguir siendo diferentes, no somos exactamente iguales, pero decidimos estar unidos. Este es el éxito de una iglesia que
va a ser bendecida cuando uno decide unirse. Entonces la unión es como una soldadura entre dos hierros. Aquí hay algunos que sueltan. Vamos a verlos en acción pronto para soldar la escultura que pondremos en la fachada. Dos hierros que no están unidos, pero por la soldadura quedan unidos, son una pieza. Así que, anclaje, sujeción, unión, asur. Así que yo, para recordarlo, el acróstico asur. Bien, asumo que debe ser a su manera. Es una decisión voluntaria. ¿Qué te parece? Es cuestión de seguridad, es cuestión de salvar vidas. La obediencia separa a los soñadores de los hacedores. Los separa. Es necesario soñar, ¿eh? Es muy necesario. Hace falta un cuadro, una visión en cualquier proyecto para saber dónde vas, hacia dónde te diriges. El hacer es lo importante, más allá del sueño. Para ser cumplidores de sueño, hacedores de promesas, necesitamos ser obedientes. Algunos no alcanzan su destino o el propósito o las promesas, no por falta de palabras, no por falta de promesas, sino por falta de una obediencia muy concreta. Yo puedo animarte, puedo tratar de explicarte, puedo orar por ti, pero cada uno de nosotros es necesario que abrace esto. Un bloque primero que, ¿qué significa obedecer a Dios? Pues mira, Juan capítulo 14, dice así: Jesús contestó, todos los que me aman harán lo que yo diga, mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. El amor conectado con la obediencia. Jesús dice en Juan 17 que no os llamaré siervos sino amigos, si hacéis lo que os digo, si hacéis lo que os mando. Qué tremendo que esté conectado con la amistad también. ¿Qué significa obedecer a Dios? Veámoslo en Hechos 5. Hechos 5:17. Dice así: después que los apóstoles estaban compartiendo, habían señales de todo tipo también, el sumo sacerdote y sus funcionarios, los religiosos que eran saduceos, se llenaron de envidia por lo que estaba ocurriendo, arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Pero un ángel del Señor llegó de noche a la cárcel, abrió las puertas de la cárcel, los sacó y luego les dijo a los apóstoles: id al templo y decid a la gente, dad a la gente este mensaje de vida. ¡Wow! ¿Sabéis cuáles fueron las últimas palabras de Jesús? Y las últimas son importantes. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando a los nuevos discípulos ¿a qué? ¿Qué había que enseñar? A obedecer, a guardar todas las cosas que os he dado. Así que encontramos en Hechos 5 a los apóstoles obedeciendo a las palabras de Jesús. Y esa obediencia consistía en dar mensaje de vida, mensaje de vida. ¿Por qué enseñamos, me he preguntado yo, contenidos bíblicos a veces y no enseñamos a obedecerlos? Por ejemplo, la más grande de las encomiendas de Jesús, que es esta última: id y compartid el mensaje de vida, id y haced discípulos, id y enseñad. ¿Era una encomienda para los ángeles? ¿Era para los judíos? ¿Era para los gobernantes? Era para todos los que le seguían, los que decidían ser sus propios discípulos. Para realizarla no hay que esperar nada, nada especial.
ya podemos. Como decíamos en el retiro, ni siquiera hay que crear una agenda aparte para empezar a compartir lo que hemos encontrado, sino que en nuestro diario vivir ya fluye. La iglesia primitiva no era una iglesia de necios. ¿Y por qué dices esto? ¿Qué significa necio? Necio o tonto, con palabras de hoy en día, es el que sabe algo y no lo hace, sino que lo que aprendían, hacían, practicaban. Así que nos alentamos y nos alentaremos todos juntos a ser hacedores, a ser obedientes. Cuando Dios me da dirección sobre algo, sobre algún proyecto, en cualquier cosa que decida a obedecer o no, voy a tener presión, voy a tener mucha presión por los lados. En algún momento va a aparecer, la temperatura ambiente es muy fuerte, muy poderosa también. Esa presión me puede poner nervioso en algún sentido. La pregunta es, ¿esa presión es la mente de Dios o tiene otra naturaleza? Ese pensamiento, eso que noto, ¿de verdad viene de Él o viene de otra parte? Así que, ejemplos para poder obedecer, para poder voluntariamente sujetarse a eso, para poder tomar seguridad en esa decisión, que no es otra cosa que la obediencia. Ejemplos. Hablar de Él. Voy a tener presión para no hablar de Él, pero yo decido obedecer o no. Trabajar con niños, con otros grupos de edad, para bendecirlos, para transmitir valores de vida. ¿Qué más? Yo decido obedecer, yo decidí obedecer y muchos decidieron obedecer. ¿Cuándo qué? Cuando recibimos el llamado a ampliar nuestras estacas, a extender nuestras estacas, ¿sí? ¿Cuántos se acuerdan de esto? Porque no vale con cantar o pensar lo que yo cantaba de pequeño en mi iglesia, que por cierto tenía 25 personas y cantábamos o cantaban: Som un poble molt petit i molt feliç. El Senyor és la nostra guia, ell ens colma de alegria, som un poble molt petit i molt feliç. Y al final decía, oh sí, pum. Es bueno ser feliz. Pero no tenemos por qué ser un pueblo pequeño. Es decir, era una canción y un enfoque de conformarse con lo que tenemos. Pero Dios nos empezó a inquietar y nos dijo: ensancha tus estacas en el corazón, no solo con un lugar físico, pero también porque ya ni cabíamos. En la última temporada había gente en la calle, en las escaleras, literalmente, algunos domingos. Pero claro, la presión era fuerte, porque a veces parecía pues como un entusiasmo, pero ¿y si no debemos dar el paso? ¿Y si vienen tiempos malos? ¿Y si? Dios nos llamó, a pesar de la presión, dimos el paso. No porque seamos así por naturaleza algunos, sino porque decidimos obedecer. ¿Sí? Si tú te quedas siempre, estoy bien así, pero Dios tiene un plan, un propósito para que hagas familia, para que conozcas a alguien, para que tengas hijos, vas a dejar de ser un soltero molt petit y molt feliz. Y Dios va a crear una familia. Y otros van a ser bendecidos por esa familia. Así que extendimos el lugar a pesar de los ayes y los hoys, y a pesar de la presión, y aquí estamos y seguimos obedeciendo. Así que también obedecer para trabajar en tu matrimonio. Obedecer para ser valiente y dejar las uniones libres. Porque eso no lo inventó Dios. Dios inventó el matrimonio, el compromiso, el pacto delante de Dios y los hombres. Así que decido ordenarme. Gloria a Dios.
Uy, uy. Es una bendición. Sabes que no estamos aquí para condenarte, sino para compartir la luz que hemos recibido del camino. ¿Sí? Decido obedecer a pesar de la presión, me anclo a eso, me sujeto a eso va a dar vida, por ejemplo, en entender que al menos, como mínimo, la 10ª parte de mis ingresos son para el Señor, para su obra, donde quiera que esté, como sea que lo haga, me equivoque de bolsillo o no. Es del Señor, si mi trabajo es del Señor, mis ingresos lo son, todo es de Él. Aleluya. Pero recuerda que la obediencia es voluntaria, no por imposición. ¿Sí? Decido obedecer en eso. Decido obedecer a mis padres. Es que tengo 23 años y no acabo de estar a gusto con lo que me dicen. Como si tienes 34. Mientras estés bajo su techo, tendrás que obedecer. Mi casa, mis normas. Me da igual. Antes la mayoría de edad era a los 21. ¿Sí? ¿Cuántos se acuerdan de eso? Aquí. Después se honra a los padres. Cuando ya sales de casa y formas una familia, se honra. No, tienes que obedecerlos. Es una bendición. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? ¿Cuántos están de acuerdo que viven bajo el techo de sus padres en obedecerles? Obedecer al pastor y a las autoridades espirituales. Es un ejercicio de fe. No es ni siquiera la persona como persona. Es el peso espiritual que tiene. No todo se entiende, por eso hace falta fe a veces. Es un ejercicio de fe. Decido hacerlo. Lo decidí hacer cuando era jovencito. Coincidía que era mi padre y después coincidió que era mi hermano mayor. Y en algunas cosas no me gustaba nada. Cuando era adolescente, choqué un poco con eso. Y un drama, no hubo sangre, pero chocaba. Una vez en público. Pero después fue mi pastor. Y lo tenía tan claro que aunque no estuviera de acuerdo en cosas, delante de los demás, oraba, Señor, bendice a nuestro Josué, levántalo, estamos aquí para tal. Decides, ¿sí? En lugar de trabajar una actitud amarga, rebelde, escondida, te hablo, pero no te hablo a medias, no sé qué. No, vestido para bendición, obedecer. Recuerda todo el tiempo que la obediencia es voluntaria. Así que los apóstoles, volvamos a los apóstoles de Hechos, empezaron a hablar del mensaje de vida. Lo primero que los apóstoles encontraron al querer obedecer fue, número 1, oposición. Oposición. Los religiosos tuvieron envidia, los encarcelaron. Atención, la oposición la vas a encontrar antes que los resultados de la obediencia. Cuando tú decides obedecer, lo primero que te vas a encontrar es la oposición a esa decisión, ¿se entiende? Antes que los resultados. Bien, igual yo decido ser un padre que me voy a implicar más esta semana. Voy a hacer el esfuerzo de implicarme mucho más. Y me viene una crisis matrimonial o un atisbo o una molestia sobre algo. Por eso, número 2, de este segundo bloque, tú tienes que decidir tomar la decisión, si quieres obedecer, tomar la decisión de obedecer antes de que venga la oposición, antes de que venga la presión,
Porque si no, no vas a tomar esa decisión después, cuando estés en el baile. ¿Se entiende esto? Número 3. Todos los que van a ser usados por Dios tienen que pasar la prueba de la obediencia. Repito, todos los que quieran ser usados por Dios van a tener que querer, estar dispuestos a pasar la prueba de la obediencia. Es decir, obedecer a Dios o seguir la corriente. Obedecer a Dios o romper tus principios. Obedecer a Dios o seguir la moda. Que por cierto va a cambiar, ¿eh? Va a cambiar. No solo estéticamente en la forma de vestir, sino en la forma de hacer todas las cosas. Va a volver a cambiar. Con los primeros cristianos la moda era X, cierta moda. ¿Sí? Lo normal era abandonar a los bebés en las carreteras en la época romana. Los primeros cristianos son los que lo recogían. Las ONGs no nacieron después porque alguien las inventó. La iglesia fue la que empezó todo esto. Y después la moda cambió. La moda en esa época era creer en muchos dioses. Ahora la moda es otra. Es decir, lo que se lleva es otra. Pero va a seguir cambiando. Así que obedecer a Dios o agradar al mundo. Obedecer a Dios o agradar a otros. Número 4. Si respondemos con obediencia. Atención, recibe esto. Él es nuestro protector. Cuando hay obediencia, hay sin duda protección. Una de las palabras que me acompaña más y que algunos hermanos se encargan de recordármela, y yo se lo agradezco, es el texto de Isaías 54. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y mi salvación de mí vendrá. La obediencia no es un camino fácil, pero es un camino seguro. Por eso se habla de protección. No te puede proteger si tú haces lo que no debes, lo que no son principios del reino, lo que no te puede proteger. La buena noticia es que Dios tiene la llave de toda cárcel. Aleluya. Bloque 2. La obediencia del discípulo desata los milagros de Dios. Ejemplo. Naamán, el poderoso general sirio, tenía lepra, incurable en esa época. Tenía una sirvienta, una muchacha que era del pueblo de Israel, fue capturada, estaba exiliada allí sirviendo, y ella le dice, ¿por qué no va a visitar en mi tierra al profeta Eliseo? Finalmente va, ¿y qué le dice Eliseo para ser sanado? Que debe zambullirse en el río Jordán. ¿Cuántas veces? 7. En otras palabras, que obedezca a esa instrucción. ¿Y qué hace Naamán? Lo primero, cuestionar. Es decir, en mi tierra hay mejores ríos. Y de forma natural era así. Hay 2 ríos que eran más grandes y seguramente, no sé, más limpios, etc. En mi tierra hay mejores ríos. Es decir, nosotros decimos, yo tengo mejores alternativas que esto que se me está proponiendo. Tengo mejores ríos. El asunto es este. No son tus ideas, son las de Dios. No son tus planes, son los de Dios. Mientras Naamán no obedeció, seguía muriéndose cada día. Cada día se moría más. Así que finalmente, o en cada instante, porque le convinieron sus propios siervos,
propios acompañantes a reaccionar. Así que él va, se zambulle 7 veces, eso no tenía mucha lógica, y cuando se levanta del agua la 7ª vez, su piel está como la de un bebé. ¡Wow! ¿Quién hizo el milagro? ¿Dios? ¿Quién puede hacer el milagro en tu matrimonio? Si decides obedecer ciertas cosas, lo que el Espíritu Santo te está empujando a hacer, aunque no tengas ganas, ¿quién va a hacer el milagro en tu matrimonio? ¿Quién va a obedecer? Dios también. En el Nuevo Testamento hay un caso similar, pero esta vez son 10 leprosos. 10 leprosos van a Jesús. Y Jesús no les impone manos, no les sana. ¿Cómo? No. Les da una instrucción. Les dice, id y presentaos al sacerdote. Así que se van de cara al templo y caminando son sanados. ¿Por qué? Porque decidieron obedecer. 10. Por cierto, solamente uno regresó para darle las gracias a Jesús. El problema es que tenemos muchas veces confundidas las cosas. Queremos nosotros hacer el milagro y que Dios obedezca. El pueblo de Israel, liberado de la esclavitud egipcia, camina por el desierto y por fin llega a un punto donde se siente y está como atrapado. Montes desérticos a la izquierda, montes desérticos a la derecha. De enfrente un mar inmenso, no había puentes. No habían ingenieros todavía. Y detrás, en la retaguardia, la caballería egipcia. El faraón se lo repensó y fue a por ello. Así que, como mínimo, 1,5 millones de personas está allí atrapado. Moisés ora pidiendo a Dios liberación. Dios responde y le dice, ¿qué le dice? Levanta tu vara. Es tremendo este episodio. Un hermano me compartía hace poco que tuvo una visión con nosotros y tenía que ver con esto mismo. Es decir, oscuridad por detrás, atrapados izquierda y derecha, y como el pueblo de Israel, de noche también con pequeñas llamas. Pero la oscuridad come también, es decir, quiere avanzar. Las llamas pequeñas se apagan si no se unen, así que cuando decidimos unirnos más, la llama es más fuerte. Y sobre todo, solamente hay un paso que dar, de frente. Solamente había una, no podían volver atrás. De frente, el mar está delante. Pero Dios, como a nosotros nos dice, prepararnos para esto y tener fe, Dios hace el milagro, pero es Moisés quien levanta la vara. Y el mar se abrió. ¿Quién hace el milagro? ¿Quién levanta la vara? ¿Quién puede o tiene que obedecer? ¿Moisés solamente? Tú puedes poner tu nombre. No necesitas inteligencia superior. Necesitas obediencia clara. Volviendo a los apóstoles. Después de la oposición, son encarcelados cuando estaban hablando del mensaje, son liberados por el ángel y van a lo importante. Lo importante es que el propio ángel cuando les está liberando les dice que sigan hablando Hechos 5:20, el mensaje de vida. ¿Qué mensaje? El mismo que les había encarcelado antes. Eso les dice el ángel, que vuelvan a hablar lo mismo. Y en la segunda ocasión, primero los encarcelaron, pero si los pillaban otra vez,
Así que, ¿qué hacen los discípulos? Hablan el mensaje de vida. Son liberados por la noche y en el amanecer ya están en el templo compartiendo otra vez la palabra. ¡Wow! Esa flecha es para ti y para mí, ¿eh? ¿Y sabes cuál es el punto? Que un paso de obediencia siempre debe tener un paso de fe. Es decir, no todo está explicado, no todo es lógico, pero si quieres obedecer, tiene que ver con la fe. Adelante. Así que, qué bueno esto. Hay que tener fe a pesar de la oposición, a pesar de la burla, a pesar de que algunos te puedan dar la espalda, a pesar de la presión. Es interesante porque los apóstoles no hicieron un trato con el ángel. Es decir, imagínate que tú eres el ángel. Ponte en pie. Es que por lo menos miden 3 metros, la mayoría. Y que Arturo y yo somos los apóstoles. ¿Vale? Entonces decimos, de acuerdo, ángel, vamos a hacer un trato. Vamos a firmar un contrato. Nosotros vamos a hablar de Jesús, vamos a dar ese mensaje de vida, pero cada vez que nos encarcelen, tú nos vas a liberar. ¿De acuerdo? Firmado, Pedro, firmado. ¿Quieres firmar? Arturo, firmado Ángel. No, no fue así. No hicieron un contrato. Decidieron sin condiciones obedecer, porque tiene que ver con la fe. Muchas gracias. Esto funciona así. Es tremendo que a las horas estaban haciendo lo mismo por lo que les habían encerrado. Así que Pedro dice es necesario, claro, obedecer a Dios antes que a los hombres, es decir, los meten en la cárcel y ellos todavía creen que están en la cárcel los religiosos, pero viene el capitán, viene la guardia y dice, no están, porque querían sacarlos para juzgarlos. No están. La guardia ha estado todo el tiempo, está la puerta cerrada y no están. Aparecen en el templo. Así que van a por ellos en el templo, les apresan otra vez, esta vez con suavidad, porque tenían miedo de la multitud, que no los apedrearan a los propios guardias, y les hablan. ¿No os hemos dicho que no habléis en ese nombre? ¿Y Pedro qué dice? Sí, pero es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No está diciendo que no hay que obedecer a los hombres, pero cuando entra en conflicto, y va a haber conflicto de intereses en algún momento, es necesario obedecer a Dios. Así que es tremendo. Dios nos habla y tenemos la oportunidad de recoger esa bendición. Recuerda los puntos. Y mira que siempre va a haber oposición antes que ver los resultados, pero que tú debes tomar la decisión antes de. Recuerda que es un anclaje, es una sujeción, es una unión voluntaria. Y recuerda que eso salva vidas y es seguridad. Qué bueno, qué bueno. Gloria a Dios. Pues acabamos aquí, pero quiero decirte algo más. Yo tengo un reto en esta mañana. Te animo a que pidas al Espíritu Santo, número 1, que te muestre, que te recuerde dónde obedecer, a qué obedecer esta semana. Y lo vas a saber. No es tan difícil escuchar la voz del Espíritu Santo. Dios te va a hablar.
lo vas a notar en tu interior, que tú decidas, que sepas dónde anclarte. Regístralo, anótalo en algún sitio. Cuando vengan los resultados, regístralos también y compártelo en tu grupo pequeño, donde quiera que esté. Pero mira, no tenemos ni que esperar. Vamos a tomar unos instantes ahora mismo